Explicación de por qué hay Biblias de diferentes versiones. Bienvenidos a esta serie donde vamos a explorar en profundidad las diferentes versiones de la Biblia y entender por qué existen. Si tienes curiosidad por saber por qué algunas Biblias parecen más poéticas y otras más directas, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desmitificar todo esto. La pregunta que vamos a abordar es simple: ¿por qué tantas versiones? La King James Version, KJV, la Nueva Versión Internacional, NBI, y la Biblia de Jerusalén, BJ, están entre las más populares, pero cada una ofrece una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué versión refleja mejor la intención de los textos originales? Pregunta para ustedes, espectadores. Cuando leen o escuchan pasajes bíblicos en películas o documentales, ¿han notado alguna vez diferencias en cómo se formulan los versículos? Díganoslo en los comentarios. Contexto histórico de las traducciones. Para entender por qué existen tantas versiones de la Biblia, hay que sumergirse en la historia. Tomemos como ejemplo la King James Version, que fue encargada en 1604 por el rey Jacobo I de Inglaterra, en un contexto donde Inglaterra estaba dividida por facciones religiosas. El objetivo del rey era unificar a los creyentes con una única versión de la Biblia que todos pudieran aceptar. Esta traducción no solo sirvió para un propósito religioso, sino también político, al consolidar la autoridad de la Iglesia anglicana. Siglos más tarde, en 1978, surgió la Nueva Versión Internacional, en una época en la que el mundo había cambiado radicalmente. Las necesidades de los lectores modernos eran diferentes. La NBI fue diseñada para ser más accesible a un público contemporáneo, mientras se mantenía fiel a los textos originales. ¿Has visto alguna vez una película o serie que presente estas luchas religiosas históricas, como el contexto de la King James Version? ¿Influye eso en tu comprensión de la historia de la Biblia? Diferencias en los manuscritos. Una cosa que muchas personas ignoran es que las diferentes versiones de la Biblia a veces utilizan manuscritos distintos. Por ejemplo, la KJV se basa principalmente en el Textus Receptus, un texto griego del Nuevo Testamento que fue ampliamente utilizado en el siglo XVI. En cambio, versiones como la NBI o la Biblia de Jerusalén se basan en manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, descubiertos después de la publicación de la KJV. Estas diferencias en las fuentes pueden tener un impacto significativo en la traducción de ciertos pasajes. Tomemos el ejemplo de un Juan 5:2.7, que en la KJV incluye una referencia explícita a la Trinidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Este versículo está ausente en los manuscritos griegos más antiguos, y por lo tanto, no aparece en la NBI ni en la BJ. ¿Crees que estas diferencias en los manuscritos pueden afectar la forma en que se cuenta una historia o un documental bíblico en la pantalla? Comparte tus ideas en los comentarios. Traducciones literales versus dinámicas. Otro aspecto esencial a entender es el método de traducción utilizado por cada versión. Algunas Biblias, como la KJV, optan por una traducción literal, donde cada palabra de los textos originales se traduce de manera rigurosa, a menudo palabra por palabra. Esto crea un estilo muy formal, pero que puede ser difícil de comprender para los lectores modernos. Otras versiones, como la NBI, adoptan un enfoque de traducción dinámica. Esto significa que en lugar de traducir cada palabra, los traductores intentan transmitir la idea o el concepto de una manera clara y fluida para el lector de hoy. Esto da como resultado un texto más fácil de entender, pero algunos puristas dirán que es menos fiel a los textos originales. ¿Has visto adaptaciones bíblicas en el cine donde los diálogos parecían más poéticos en una película y más simples en otra? ¿Qué estilo de traducción preferirías ver en una adaptación cinematográfica? Estilo y lenguaje. La manera en que se traduce la Biblia también influye en su estilo literario. La KJV es famosa por su lenguaje poético, arcaico y majestuoso. Algunos de los versículos más famosos de la KJV están tan bien escritos que han sido citados en innumerables obras literarias, desde Shakespeare hasta Faulkner. En contraste, la NBI utiliza un lenguaje más simple y accesible. Su objetivo es permitir que un lector moderno comprenda fácilmente los conceptos bíblicos, sin tener que lidiar con un lenguaje complicado. En cuanto a la Biblia de Jerusalén, se sitúan en algún punto intermedio, ofreciendo un estilo más académico, con notas a pie de página que explican las sutilezas teológicas e históricas.
Es una Biblia hecha para aquellos que desean profundizar en su comprensión de las Escrituras. ¿Crees que un estilo de lenguaje puede influir en el impacto emocional de una escena bíblica en una película? Por ejemplo, ¿prefieres un diálogo solemne o un lenguaje más directo? Diferencias teológicas y su impacto. Las diferencias de traducción también pueden reflejar perspectivas teológicas divergentes. Por ejemplo, la KJV es a menudo considerada una Biblia protestante, mientras que la Biblia de Jerusalén fue traducida por eruditos católicos. Esto puede llevar a divergencias en la manera en que ciertos pasajes son traducidos o interpretados. Un ejemplo notable es el de los libros deuterocanónicos, también llamados apócrifos en la tradición protestante. Estos libros, presentes en la Biblia de Jerusalén, están ausentes en la KJV, que sigue el canon protestante. ¿Has notado alguna vez diferencias entre películas o documentales basados en tradiciones protestantes y católicas? ¿Cómo afectan estas diferencias la historia que se cuenta? Canonicidad e impacto en las versiones de la Biblia. Las cuestiones de canonicidad son fundamentales para entender por qué algunas Biblias incluyen ciertos libros mientras que otras los omiten. En la Biblia de Jerusalén, los libros deuterocanónicos como Tobit, Judith, y 1 y 2 Macabeos son considerados parte integral de las Escrituras. Estos libros están ausentes en las Biblias protestantes, como la KJV, ya que no figuran en el canon hebreo tradicional. Esta diferencia no solo impacta la lectura de las Escrituras, sino también la manera en que ciertas historias bíblicas son representadas en películas o documentales. Una adaptación católica de la historia de Judith será diferente de una versión protestante que podría omitir ese relato. ¿Crees que la inclusión o exclusión de ciertos libros cambia radicalmente la percepción de la Biblia en las películas que has visto? El impacto de las diferencias en la teología. Las diferencias de traducción también pueden influir en la teología. Tomemos como ejemplo la doctrina de la Trinidad. En la KJV, 1 Juan 5:2.7 contiene una referencia explícita a la Trinidad, pero esta frase no aparece en versiones más recientes como la NBI o la Biblia de Jerusalén, ya que no se encuentra en los manuscritos originales más antiguos. Esto plantea una pregunta importante: ¿cómo afectan estas diferencias la teología de los creyentes que utilizan estas Biblias? Algunos lectores se apoyan en la KJV para defender la doctrina de la Trinidad, mientras que otros consideran que las versiones más recientes son más fieles a los textos originales. ¿Crees que la teología de una película o documental puede verse influenciada por la versión de la Biblia utilizada para la adaptación? ¿Tienes algún ejemplo en mente? Traducciones y su impacto en las adaptaciones cinematográficas. Las diferencias de traducción también pueden afectar la manera en que se realizan las adaptaciones cinematográficas. Un director que elige usar pasajes de la KJV podría crear una atmósfera solemne, casi teatral, debido al estilo poético de esta versión. En cambio, una película que use la NBI podría tener diálogos más directos, más accesibles, y por lo tanto potencialmente más adecuados para un público moderno. Esto plantea una pregunta importante: ¿qué estilo de traducción es el más adecuado para la pantalla? Un diálogo demasiado solemne puede parecer desconectado de las emociones humanas, mientras que un diálogo demasiado simple podría carecer de profundidad. Si fueras director, ¿qué versión de la Biblia elegirías para adaptar una escena bíblica? ¿Preferirías el estilo poético de la KJV o el lenguaje simple de la NBI? La Biblia como fuente de inspiración cinematográfica. Es claro que las diferentes versiones de la Biblia tienen un impacto no solo en la teología de los creyentes, sino también en la manera en que se perciben y adaptan las historias bíblicas a la pantalla. Ya seas un lector fiel de la KJV, de la NBI o de la Biblia de Jerusalén, cada versión aporta algo único. Y aunque las diferencias puedan parecer menores a veces, influyen profundamente en cómo entendemos los textos sagrados. ¿Cuál es tu pasaje bíblico favorito que te gustaría ver adaptado en una película? ¿Y qué versión de la Biblia crees que le haría más justicia? El papel de las notas explicativas en la comprensión de la Biblia. Las notas explicativas son una herramienta valiosa para los lectores de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es reconocida por sus anotaciones detalladas, que brindan información histórica, cultural y teológica para esclarecer los pasajes difíciles. Estas notas permiten a los lectores ir más allá del texto, y entender el contexto en el que se escribieron las escrituras. En cambio, versiones como la KJV o la NBI son mucho más concisas en términos de anotaciones.
Esto puede ofrecer una lectura más fluida, pero los lectores pueden perder algunas sutilezas del texto. Para cineastas o guionistas que adaptan relatos bíblicos, estas anotaciones pueden ser una fuente valiosa de inspiración para profundizar en los personajes y los contextos. ¿Crees que las películas bíblicas se beneficiarían de más explicaciones sobre el contexto histórico o cultural? ¿Mejoraría eso tu experiencia como espectador? Versiones diferentes para diferentes públicos. Las diferentes versiones de la Biblia suelen estar diseñadas para públicos específicos. Por ejemplo, la KJV es generalmente preferida por los lectores que aprecian un estilo literario clásico y solemne. En cambio, la MB está dirigida a un público más amplio, incluidos aquellos que están descubriendo las escrituras o que no están familiarizados con el lenguaje bíblico tradicional. En cuanto a la Biblia de Jerusalén, suele ser utilizada por aquellos que desean profundizar en su comprensión de las escrituras gracias a sus ricas anotaciones y sus referencias históricas. Para las películas o documentales bíblicos, la elección de la versión a utilizar puede influir en la forma en que se cuenta la historia y al público al que va dirigida. ¿Has notado una diferencia en las películas bíblicas dirigidas a públicos más jóvenes o novatos en comparación con aquellas dirigidas a aficionados o expertos? Comparte tu experiencia. La KJV y su impacto literario. La King James Version ha tenido una inmensa influencia literaria. Autores famosos como William Shakespeare, John Milton e incluso escritores modernos han sido influenciados por el estilo poético de esta versión. Su lenguaje rico y simbólico la convierte en una fuente de inspiración no solo para la religión, sino también para la cultura y la literatura inglesa. Muchos diálogos de películas clásicas, especialmente aquellas con un trasfondo religioso o histórico, utilizan citas de la KJV. Su estilo a menudo confiere una sensación de gravedad y solemnidad a estas obras. La KJV ha moldeado la manera en que se percibe e interpreta la Biblia en la cultura popular, especialmente en los países angloparlantes. ¿Has visto alguna vez una película en la que una cita bíblica de la KJV tuviera un impacto emocional poderoso? ¿Crees que el lenguaje poético ayuda a reforzar el mensaje? Diferencias de interpretación entre las tradiciones religiosas. Las diferentes versiones de la Biblia no solo son una cuestión de estilo o lenguaje, sino que a menudo reflejan interpretaciones teológicas diferentes. Por ejemplo, la KJV sigue la tradición protestante, mientras que la Biblia de Jerusalén está influenciada por la teología católica. Esto puede tener un impacto en ciertos pasajes y doctrinas, como la forma en que se interpretan los sacramentos, la justificación o el papel de María. Esta distinción es a menudo visible en las películas y documentales que tratan los relatos bíblicos desde una perspectiva protestante o católica. Una película basada en la Biblia de Jerusalén podría poner más énfasis en figuras como María o en los sacramentos, mientras que una película basada en la KJV podría adoptar un enfoque más centrado en las escrituras o la sola escritura. ¿Has notado alguna vez estas diferencias en las películas religiosas? ¿Cómo influye eso en tu percepción de la historia o los personajes? La canonicidad y su importancia en las películas bíblicas. La cuestión de la canonicidad es esencial cuando se habla de las diferencias entre las versiones de la Biblia. Por ejemplo, la KJV protestante no incluye los libros deuterocanónicos, también llamados apócrifos, mientras que la Biblia de Jerusalén sí los incluye. Estos libros, como Tobías, Judith o 1 y 2 Macabeos, son considerados parte del canon bíblico en la Iglesia Católica, pero no en las iglesias protestantes. En el contexto de las películas o documentales bíblicos, estas diferencias pueden tener un impacto en las historias que se cuentan. Una película basada en la tradición católica podría incluir relatos provenientes de los libros deuterocanónicos, mientras que una película protestante podría ignorarlos completamente. Para los apasionados del cine bíblico, ¿has visto películas que adapten relatos de estos libros deuterocanónicos? ¿Cómo agregan estas historias a tu comprensión de los eventos bíblicos? Las doctrinas teológicas también pueden variar según la versión de la Biblia utilizada. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad a veces se menciona explícitamente en algunas versiones, como en la KJV con el pasaje de 1 Juan 5:2.7, mientras que otras versiones omiten esta referencia debido a los manuscritos más antiguos utilizados. Esto puede tener consecuencias directas en la manera en que las doctrinas cristianas se presentan en las películas. Por ejemplo,
una película basada en la KJV podría incluir referencias más explícitas a la Trinidad, mientras que una película basada en versiones más recientes podría adoptar un enfoque más matizado. ¿Crees que las películas religiosas deben mantenerse fieles a una versión específica de la Biblia, o es mejor mezclar las traducciones para una mayor claridad narrativa? Los desafíos de la traducción. Traducir la Biblia no es una tarea fácil. Cada traducción implica decisiones delicadas entre mantenerse fiel a las palabras originales o priorizar la comprensión de los conceptos. Algunos versículos en hebreo o griego pueden ser ambiguos, lo que deja lugar a diferentes interpretaciones según la versión. Esto es particularmente importante en las películas bíblicas, donde la elección de las palabras puede afectar la emoción de una escena. Cuando ves una adaptación bíblica, ¿prefieres una traducción literal, aunque complique la comprensión, o una traducción más fluida que transmita mejor la idea general? El impacto de las traducciones en las adaptaciones modernas. Las adaptaciones modernas de relatos bíblicos suelen utilizar versiones más accesibles, como la NBI o la New Living Translation, NLT, para hacer que los diálogos sean más comprensibles para el público actual. Estas versiones modernas permiten a los directores transmitir los conceptos bíblicos de manera más clara, sin sacrificar la esencia del texto. Sin embargo, esto también puede plantear problemas para los puristas que prefieren el estilo y el lenguaje de la KJV. Algunas películas elegidas por su atmósfera solemne, como los dramas históricos, podrían preferir la gravedad de la KJV en lugar de la simplicidad de las versiones modernas. En una película o serie bíblica, ¿qué tipo de lenguaje prefieres? ¿Un estilo poético y solemne, o un lenguaje más simple y directo? Otro aspecto a considerar en las adaptaciones cinematográficas es la fidelidad al texto bíblico. Algunos directores eligen mantenerse extremadamente fieles a una versión en particular, citando casi palabra por palabra los versículos bíblicos. Otros toman más libertades, reinterpretando los diálogos para adaptarlos mejor a la intención dramática o al público objetivo. La fidelidad a una traducción particular puede tener un gran impacto en la emoción que provoca una escena. Por ejemplo, una película basada en la KJV podría crear una atmósfera más austera y dramática, mientras que una película basada en la NBI podría enfocarse más en las relaciones humanas y los diálogos cotidianos. ¿Tienes un ejemplo de una película en la que la fidelidad a un texto bíblico en particular te haya impresionado? ¿Es importante para ti que las películas sigan estrictamente la versión original? Al final, la elección de la versión de la Biblia utilizada en una película o serie puede tener un impacto importante en la atmósfera, la autenticidad y el mensaje general. Ya seas un cinéfilo o creyente, es fascinante ver cómo una simple elección de traducción puede influir en la forma en que una historia es contada y percibida. La diversidad de manuscritos en las traducciones modernas. Una de las fortalezas de las versiones modernas, como la NBI y la Biblia de Jerusalén, es el uso de una mayor variedad de manuscritos antiguos. Descubrimientos como los manuscritos del Mar Muerto han permitido a los traductores acceder a textos más cercanos a la época en que ocurrieron los eventos bíblicos. Estos descubrimientos han enriquecido la precisión de algunas versiones modernas. Este recurso a una diversidad de fuentes permite corregir ciertos versículos cuyos manuscritos, utilizados en la KJV, no eran tan antiguos. Así, la diversidad de manuscritos ofrece una mayor riqueza en la interpretación de los textos. Pregunta para ustedes, espectadores, ¿han oído hablar alguna vez de los manuscritos del Mar Muerto? ¿Creen que estos descubrimientos influyen en la forma en que las películas bíblicas modernas cuentan las historias del Antiguo Testamento? Traducción de palabras clave y matices perdidos. Uno de los mayores desafíos para los traductores es la traducción de las palabras clave bíblicas. Algunos términos hebreos o griegos tienen múltiples significados o connotaciones que no siempre son fáciles de transmitir en otro idioma. Por ejemplo, la palabra hebrea para amor, esed, puede significar benevolencia, amor incondicional o misericordia, según el contexto. En algunas traducciones, como la KJV, esta palabra a menudo se traduce como misericordia, mientras que la NBI podría optar por amor. Este matiz puede parecer pequeño, pero afecta enormemente la comprensión de la relación entre Dios y su pueblo en las películas o relatos bíblicos, los libros apócrifos y su influencia en el cine.
Los libros apócrifos o deuterocanónicos, que aparecen en la Biblia de Jerusalén pero están ausentes en la KJV, a menudo han sido ignorados en las adaptaciones cinematográficas, especialmente en las películas protestantes. Sin embargo, estos relatos están llenos de historias fascinantes, como las de Judith o Tobías, que podrían dar lugar a adaptaciones ricas en dramatismo y simbolismo religioso. Los directores que deseen explorar relatos menos conocidos de la Biblia podrían inspirarse en estos libros, ofreciendo así una nueva perspectiva sobre historias que a menudo son pasadas por alto. Los evangelios sinópticos y sus diferencias sutilmente explotadas. Los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, a menudo presentan relatos similares, pero con variaciones que pueden parecer mínimas a primera vista. Sin embargo, estas diferencias pueden ser cruciales en una adaptación cinematográfica. Por ejemplo, la versión de Lambí de los Evangelios utiliza un lenguaje más accesible para narrar la pasión de Cristo, mientras que la KJV suele ser elegida por su lenguaje solemne y dramático. Estas variaciones permiten a los directores elegir el evangelio que mejor se ajuste a la atmósfera que desean crear, ya sea una interpretación sobria o una representación más dramática. La influencia de la cultura en las traducciones bíblicas. Las diferentes culturas a lo largo de los siglos han influido en la forma en que se ha traducido la Biblia. Por ejemplo, la KJV refleja los valores y la sociedad de la Inglaterra del siglo XVII, donde la jerarquía social y la autoridad religiosa eran muy prominentes. En cambio, Lambí, traducida en un contexto occidental moderno, refleja valores más democráticos e igualitarios. Las traducciones recientes intentan conciliar las demandas de los lectores modernos con la fidelidad al texto sagrado, lo que a veces puede generar tensiones en la forma en que las escrituras son interpretadas en la pantalla. El lugar de las mujeres en las diferentes versiones de la Biblia. La manera en que se representan a las mujeres en las diferentes versiones de la Biblia puede variar según la traducción. En algunas versiones antiguas, como la KJV, los términos relacionados con las mujeres a veces se traducen de manera que reflejan las actitudes patriarcales de la época. En versiones más recientes, como Lambí, se observa un esfuerzo por utilizar un lenguaje más inclusivo. Estas diferencias también se reflejan en las adaptaciones cinematográficas, donde el papel de las mujeres puede ser enfatizado o minimizado según la versión bíblica en la que se base la película. Las traducciones bíblicas y el arte de la narración cinematográfica. Las elecciones de traducción también influyen en el arte de la narración cinematográfica. Un director puede decidir utilizar una versión más poética como la KJV para agregar gravedad y simbolismo a una escena, o elegir una versión más fluida como Lambí para hacer que el diálogo sea más natural y accesible al público moderno. Esta elección no es insignificante. Puede modificar la percepción de una escena clave y afectar la emoción que el director desea transmitir. La fluidez de la traducción o la solemnidad de las palabras pueden ser decisivas en la forma en que los espectadores interpretan una escena bíblica. Las escenas de violencia en las diferentes traducciones. Algunas escenas de la Biblia, especialmente aquellas que implican guerra o eventos catastróficos, pueden ser traducidas de manera más o menos violenta según las versiones. Por ejemplo, la KJV utiliza a menudo un lenguaje más gráfico y directo para describir la violencia, mientras que Lambí a veces suaviza estas descripciones en favor de una narración más suave. Estas elecciones de traducción pueden afectar la forma en que las escenas de violencia son representadas en el cine y el mensaje que estas escenas transmiten. Un director podría elegir una versión específica de la Biblia para acentuar la brutalidad, o por el contrario, humanizar a los personajes involucrados. Los milagros en las diferentes versiones de la Biblia. Los relatos de milagros son el corazón de muchas adaptaciones bíblicas. Sin embargo, la manera en que estos milagros son traducidos y descritos puede variar según la versión de la Biblia utilizada. Por ejemplo, en la KJV, los milagros a menudo se describen con solemnidad y grandeza, lo que acentúa su aspecto sobrenatural. En Lambí, estos milagros pueden narrarse de manera más sencilla, enfatizando su impacto emocional en los testigos. Estas elecciones de traducción influyen en la manera en que los directores abordan estas escenas milagrosas en las películas. Un milagro puede presentarse como un evento épico o como un momento íntimo de revelación. La profecía en la Biblia y en el cine. Las profecías juegan un papel central en muchas películas basadas en la Biblia, pero a menudo se traducen de manera diferente según la versión de la Biblia. Por ejemplo,
la KJV utiliza un lenguaje solemne y formal para las profecías, lo que les otorga un peso casi místico. LAMBY, por su parte, las traduce de manera más accesible, lo que puede hacerlas más comprensibles para el público moderno. Estas variaciones pueden afectar la manera en que se percibe una profecía en la pantalla. Un director podría elegir la KJV para reforzar la atmósfera sagrada de una escena profética, o LAMBY para hacerla más comprensible para el espectador. La música y la influencia de las traducciones en las películas bíblicas. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto en las adaptaciones bíblicas es el uso de la música para resaltar el tono de ciertas escenas. Dependiendo de la traducción elegida, el director puede optar por una banda sonora más solemne o más emotiva. Por ejemplo, una escena tomada de la KJV, con su lenguaje grandilocuente, podría ir acompañada de música orquestal épica, mientras que una escena de LAMBY podría beneficiarse de una música más suave e introspectiva, poniendo el foco en el aspecto humano de los personajes. ¿Has notado el impacto de la música en las películas bíblicas? La importancia de los diálogos en las adaptaciones modernas. Los diálogos en las películas bíblicas juegan un papel clave para transmitir las enseñanzas espirituales a los espectadores. Sin embargo, los diálogos de la KJV y LAMBY difieren ampliamente en estilo. La KJV a menudo se elige por sus diálogos solemnes y majestuosos, mientras que LAMBY es preferida en las películas modernas por su claridad y fluidez. Las elecciones de diálogo pueden transformar una escena. Un director que desee crear una atmósfera mística podría apoyarse en los versículos poéticos de la KJV, mientras que otro que busque conectar al público de manera más personal con los personajes podría usar LAMBY. Las adaptaciones bíblicas para televisión y la elección de versiones. Las adaptaciones televisivas de la Biblia se están volviendo cada vez más populares, con series que exploran los relatos bíblicos desde diferentes ángulos. La elección de la versión bíblica utilizada en estas series juega un papel crucial en la forma en que se presentan los personajes y los eventos. Por ejemplo, las series más académicas podrían apoyarse en la Biblia de Jerusalén, conocida por sus notas y anotaciones detalladas, mientras que las series destinadas a un público más amplio y general pueden optar por LAMBY. Las parábolas en las traducciones bíblicas y su impacto en la pantalla. Las parábolas son el corazón de las enseñanzas de Jesús, y a menudo se utilizan en las películas bíblicas para ilustrar lecciones morales. Sin embargo, la forma en que estas parábolas son traducidas puede variar entre versiones. Por ejemplo, la KJV utiliza un lenguaje rico y figurativo para las parábolas, lo que puede acentuar su profundidad simbólica, mientras que LAMBY opta por un lenguaje más directo y accesible, facilitando la comprensión para un público contemporáneo. Estas diferencias de traducción pueden cambiar el impacto de una parábola cuando se presenta en la pantalla. Una parábola rica en simbolismo puede resonar más profundamente en el espectador si se narra en un estilo poético. Los relatos del Génesis y su representación visual. Los relatos del Génesis, como la creación del mundo y la historia de Adán y Eva, son pasajes frecuentemente representados en las películas bíblicas. La KJV utiliza un lenguaje grandilocuente para estos relatos, lo que los hace ideales para escenas visualmente grandiosas. En cambio, versiones más modernas como LAMBY cuentan estas historias de manera más simple, enfocándose más en las relaciones humanas que en el aspecto épico de los eventos. La elección de la versión de la Biblia utilizada puede influir en la manera en que el Génesis es adaptado en la pantalla. Un enfoque más poético podría resaltar la majestad de la creación, mientras que un enfoque más terrenal enfatizaría los dilemas humanos. Los profetas de la Biblia, como Isaías, Jeremías o Ezequiel, a menudo se representan como figuras místicas en las películas. Sus visiones y mensajes proféticos pueden ser traducidos de manera diferente según las versiones. La KJV a menudo pone énfasis en el aspecto trascendental de los profetas, mientras que LAMBY podría humanizar sus luchas y dilemas personales. Estas diferencias de traducción influyen en cómo se representan los profetas en la pantalla. Un director podría elegir una versión que acentúe el lado místico de sus visiones, o por el contrario, una versión que se centre en su humanidad. Las epístolas de Pablo y sus enseñanzas morales. Las epístolas de Pablo contienen enseñanzas morales y espirituales que a menudo se utilizan en las películas bíblicas para transmitir lecciones importantes. La KJV tiende a usar un lenguaje más solemne en las epístolas, mientras que LAMBY las presenta de manera más directa y práctica.
La elección de la traducción en las películas puede influir en la manera en que estas lecciones morales son recibidas por el público. Un director que desee que el mensaje de Pablo resuene con los espectadores modernos podría elegir Lambí, mientras que uno que busque capturar la grandeza y autoridad de las palabras de Pablo podría preferir la KJV. Los Salmos y la dimensión poética. Los Salmos están entre los textos más poéticos de la Biblia, y a menudo se utilizan en las películas para resaltar momentos de oración o meditación. La KJV es a menudo privilegiada para los salmos debido a su lenguaje poético y su ritmo musical. Sin embargo, versiones más modernas como Lambí ofrecen un enfoque más simple y accesible, que puede resonar con los espectadores de hoy. El impacto de los salmos en una película depende en gran medida de la versión elegida. Una traducción poética puede hacer que las escenas de oración sean más profundas y espirituales, mientras que una traducción más directa podría hacerlas más íntimas y personales. ¿Qué salmo te ha conmovido más en una película o serie? ¿Prefieres una traducción que resalte la belleza poética o una versión más accesible? El Apocalipsis y las visiones del libro de la Revelación en el cine. El libro del Apocalipsis es uno de los textos más visualmente impactantes de la Biblia, con sus visiones del fin de los tiempos y sus símbolos misteriosos. La KJV acentúa el aspecto dramático de estas visiones, mientras que Lambí las hace más comprensibles para el lector moderno. Las adaptaciones cinematográficas del Apocalipsis dependen en gran medida de la versión bíblica utilizada. Un director que busque representar el fin de los tiempos de una manera mística y aterradora podría elegir la KJV, mientras que un enfoque más explicativo podría apoyarse en Lambí. El significado de los milagros en las diferentes versiones de la Biblia. Los milagros son eventos clave en los relatos bíblicos, pero su significado puede variar según la traducción utilizada. Por ejemplo, en la KJV, los milagros de Jesús a menudo se describen de manera que se subraya su aspecto sobrenatural y sagrado. En Lambí, a veces se pone el énfasis en la reacción de los testigos, y el impacto emocional de los milagros en la comunidad. Estas diferencias de traducción influyen en la manera en que los milagros son representados en la pantalla. Un milagro puede ser filmado como un evento deslumbrante y sagrado, o como un momento íntimo de fe y revelación personal. La vida de Moisés a través de diferentes traducciones. La vida de Moisés, desde su infancia en Egipto hasta la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es uno de los relatos más famosos de la Biblia. La manera en que este relato es traducido puede influir en la percepción de Moisés como personaje central. La KJV lo presenta a menudo como un hombre de Dios solemne e imponente, mientras que versiones más modernas como Lambí ponen más énfasis en su humanidad, sus luchas internas y su relación con el pueblo hebreo. Estas diferencias de traducción a menudo se reflejan en las películas que narran la vida de Moisés, ya sea en un estilo épico como en Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, o en una versión más íntima. La influencia de las bienaventuranzas en las películas espirituales. Las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte son un pasaje fundamental del Nuevo Testamento. La manera en que son traducidas influye en su recepción en la pantalla. La KJV destaca la belleza literaria de las bienaventuranzas, mientras que Lambí presenta una versión más directa, haciendo que el mensaje de Jesús sea más accesible para el lector moderno. En las películas, las bienaventuranzas se utilizan a menudo para representar la dulzura y la sabiduría de Jesús. La elección de la traducción puede afectar el impacto emocional de esta escena. Un lenguaje más poético puede reforzar el aspecto divino del mensaje, mientras que un lenguaje más simple puede hacer que Jesús parezca más accesible. Los milagros de sanación y su interpretación visual. Los milagros de sanación realizados por Jesús, como la curación de los leprosos o los ciegos, son escenas que a menudo se representan en las películas. La manera en que estos milagros son traducidos en la Biblia puede influir en su representación en la pantalla. La KJV utiliza un lenguaje que resalta el poder divino de Jesús, mientras que Lambí podría enfatizar el impacto emocional de estas sanaciones en los individuos y la comunidad. Estas elecciones de traducción influyen en la manera en que el milagro es filmado. Una versión más solemne podría subrayar la majestuosidad divina del acto, mientras que una versión más humana podría centrarse en la gratitud y la fe de los beneficiarios del milagro. Las enseñanzas de Pablo y su aplicación en las películas modernas. Las enseñanzas de Pablo, especialmente en sus epístolas, se utilizan a menudo para transmitir lecciones morales y espirituales en las películas bíblicas.
La manera en que se traducen estas enseñanzas en las diferentes versiones de la Biblia puede afectar su impacto. Por ejemplo, en la KJV, Pablo es presentado como una figura autoritaria, mientras que en la NBI aparece como un mentor empático y accesible. Los directores pueden elegir una traducción que ponga énfasis en la autoridad de Pablo para reforzar el aspecto doctrinal de sus enseñanzas, o optar por una versión que humanice más a Pablo para conectar mejor con un público moderno. Las figuras femeninas en la Biblia y sus representaciones. Las figuras femeninas en la Biblia, como Ruth, Esther y María Magdalena, desempeñan un papel central en muchos relatos bíblicos. La manera en que se traducen y describen en las diferentes versiones de la Biblia influye en su representación en las películas. En la KJV, las mujeres a menudo se describen con un lenguaje más formal y a veces distante, mientras que las versiones más modernas, como la NBI, destacan su valentía y humanidad. Estas traducciones afectan la manera en que se perciben las mujeres en la pantalla. Pueden ser representadas como heroínas espirituales, o por el contrario, como figuras más humanas, enfrentadas a dilemas morales y personales. Los relatos de la resurrección y su impacto emocional. La resurrección de Jesús es el corazón del mensaje cristiano, y su impacto emocional puede variar según la versión bíblica utilizada. La KJV presenta la resurrección con un lenguaje solemne, casi místico, que acentúa el carácter divino del evento. La NBI, en cambio, se enfoca más en la reacción de los discípulos, y el impacto emocional de este evento en la primera comunidad cristiana. En las películas, esta diferencia de traducción puede reflejarse en la puesta en escena, un enfoque más místico y divino o un enfoque más humano y emocional. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es uno de los relatos más célebres del Evangelio, que a menudo se utiliza para ilustrar el amor al prójimo y la compasión. La KJV emplea un lenguaje que resalta la nobleza del acto, mientras que la NBI adopta un estilo más directo, poniendo énfasis en la enseñanza práctica de Jesús. Estas diferencias de traducción influyen en la manera en que la parábola es adaptada a la pantalla. Una versión podría subrayar la dimensión moral y espiritual del relato, mientras que otra podría resaltar el aspecto cotidiano y práctico de la caridad. Los libros proféticos y su visión. Los libros proféticos, como Daniel, Ezequiel o Isaías, contienen visiones apocalípticas y mensajes complejos. La manera en que estas visiones son traducidas puede influir en su representación en las películas. La KJV a menudo enfatiza el poder misterioso de estas visiones, mientras que versiones más modernas, como la NBI, buscan hacer estas profecías más comprensibles para el público contemporáneo. Estas diferencias de traducción influyen en cómo se representan estas visiones en la pantalla. Un director podría elegir resaltar el aspecto místico de las visiones, o por el contrario, su dimensión profética y moral. Las bodas de Caná, entre milagro y simbolismo. Las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, son a menudo representadas en las películas bíblicas como el primer milagro de Jesús. La KJV pone énfasis en la grandeza del milagro, mientras que versiones más modernas, como la NBI, se centran en el simbolismo del acto y su impacto en los invitados presentes. Estas diferencias influyen en la manera en que se filma la escena. Un director podría acentuar el carácter sobrenatural del milagro, o bien centrarse en su significado simbólico, como una muestra de la generosidad divina. La venida del Espíritu Santo y su representación visual. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles durante Pentecostés es un momento clave del Nuevo Testamento. La KJV describe este evento con una solemnidad y grandeza que destacan su aspecto divino, mientras que la NBI pone más énfasis en la transformación de los apóstoles y su nueva misión. En las películas, este pasaje puede representarse de diferentes maneras. Un director podría optar por una escena visualmente impactante, con lenguas de fuego y manifestaciones visibles del Espíritu Santo, o bien por una interpretación más íntima, donde se destaque el impacto interior y espiritual en los apóstoles. Las 10 plagas de Egipto y su puesta en escena. Las 10 plagas de Egipto son algunos de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento, y a menudo han sido adaptadas en películas bíblicas. La KJV acentúa el carácter solemne y punitivo de estas plagas, mientras que la NBI puede presentar estos eventos de manera más didáctica, enfatizando su significado moral y su impacto en el faraón. Estas diferencias de traducción influyen en la manera en que se filman las 10 plagas. Una versión más solemne podría reforzar el lado aterrador e inevitable de las plagas, mientras que una versión más moderna podría hacer estos eventos más comprensibles, subrayando las razones espirituales y morales detrás de cada plaga.
¿Qué película sobre las 10 plagas de Egipto te ha impactado más? ¿Prefieres una representación intensa y aterradora o un enfoque más simbólico y explicativo? Los Salmos de David. Los Salmos de David se utilizan a menudo en películas para acompañar escenas de oración, meditación o arrepentimiento. La KJV es ampliamente preferida para estos momentos debido a su lenguaje poético, que aporta una profundidad emocional y espiritual a la oración. Lambí, en cambio, ofrece un enfoque más simple y accesible, ideal para llegar a un público moderno. La elección de la versión utilizada en una película puede cambiar la atmósfera de una escena de oración. Un lenguaje poético y rico en símbolos puede amplificar la espiritualidad del momento, mientras que un lenguaje más directo puede hacer que la oración sea más personal e íntima. Los relatos de la pasión en las diferentes versiones bíblicas. La pasión de Cristo, que relata las últimas horas de Jesús, es uno de los relatos más importantes del Nuevo Testamento. La KJV presenta este relato con una gravedad e intensidad que acentúan el aspecto sacrificial y divino de la pasión. Lambí, por su parte, utiliza un lenguaje más accesible, lo que puede hacer que el relato sea más cercano a los espectadores modernos. Estas elecciones de traducción influyen en la manera en que la pasión se representa en la pantalla. Una película basada en la KJV podría ser visualmente más austera y solemne, mientras que una película que se apoye en Lambí podría centrarse más en las relaciones humanas entre Jesús y sus discípulos. ¿Qué versión de la pasión de Cristo te parece más conmovedora? ¿Prefieres una versión más intensa y solemne o un enfoque más humano y emocional? Los relatos de Pentecostés y su impacto emocional. Pentecostés, que marca la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es un momento clave en la historia cristiana. En la KJV, este evento se describe con un lenguaje solemne y grandioso, destacando el aspecto divino y sobrenatural de la experiencia. Lambí, en cambio, pone más énfasis en la transformación interior de los apóstoles y su nueva misión de evangelización. En las películas, esta diferencia se refleja en la manera en que se filma la escena de Pentecostés. Un director que privilegia la KJV podría acentuar el carácter visualmente espectacular del evento, mientras que un enfoque basado en Lambí podría centrarse en el impacto espiritual en los personajes. Las guerras del Antiguo Testamento y su representación. Las guerras del Antiguo Testamento, como la conquista de Canaán por Josué o las batallas del rey David, a menudo se representan en las películas bíblicas con gran realismo y dramatismo. La KJV suele enfatizar la dimensión divina de estas guerras, donde Dios guía a su pueblo en las batallas. Lambí, en cambio, podría subrayar los aspectos estratégicos y humanos de estos conflictos. Estas diferencias influyen en la manera en que se filman estas escenas de guerra. Una versión más antigua podría acentuar el poder divino, mientras que una traducción más moderna podría hacer que las batallas se centren más en los personajes y su humanidad. El papel de Juan el Bautista en las diferentes traducciones. Juan el Bautista es una figura clave del Nuevo Testamento, y su predicación sobre el arrepentimiento y el bautismo a menudo se representa en las películas. La KJV presenta a Juan el Bautista con un lenguaje poderoso y profético, acentuando su papel como precursor de Jesús. Lambí, en cambio, se enfoca más en su mensaje de arrepentimiento y su relación con las multitudes. En las películas, estas diferencias de traducción pueden afectar la manera en que se representa a Juan el Bautista. Puede ser retratado como un profeta austero y solitario, o como un guía espiritual cercano al pueblo. Las leyes del Antiguo Testamento y su interpretación. Las leyes del Antiguo Testamento, como las dadas a Moisés en el monte Sinaí, a menudo se perciben como estrictas y rígidas. La KJV acentúa esta gravedad con un lenguaje solemne y formal, mientras que versiones más modernas, como Lambí, buscan hacer que estas leyes sean más comprensibles para un público moderno. Las películas bíblicas pueden elegir interpretar estas leyes de manera literal e imponente, o bien presentarlas desde una perspectiva más humana, subrayando su significado moral y ético. Los relatos de la creación y su significado simbólico. Los relatos de la creación, en particular los del Génesis, a menudo se adaptan al cine con un gran sentido del simbolismo. La KJV ofrece una interpretación muy poética de la creación del mundo, destacando el poder y la majestad de Dios. Lambí, en cambio, se enfoca más en la narrativa simple del acto creador, subrayando la relación entre Dios y el hombre. Estas diferentes aproximaciones influyen en la manera en que se filman los relatos de la creación. Una interpretación visual más épica y simbólica podría corresponder a la KJV, mientras que un enfoque más simple y relacional podría adaptarse mejor a Lambí.
El papel de los discípulos en las diferentes traducciones. Los discípulos de Jesús desempeñan un papel central en el Nuevo Testamento, y su representación varía según las traducciones. La KJV a menudo presenta a los discípulos como figuras respetadas y sabias, mientras que la MI pone más énfasis en sus defectos y luchas personales, haciéndolos así más humanos y accesibles. En las películas, estas diferencias pueden influir en la manera en que se representan a los discípulos. Pueden ser vistos como figuras heroicas o como hombres ordinarios enfrentados a dudas y dilemas morales. Los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es un evento destacado del Nuevo Testamento. La KJV describe este milagro con una solemnidad que resalta el poder divino de Jesús, mientras que la MI se enfoca más en la reacción de las multitudes y en la importancia del acto de compartir. En las películas, esta escena puede filmarse de manera espectacular, subrayando el aspecto sobrenatural del milagro, o de manera más íntima, destacando la gratitud y la solidaridad entre los discípulos y la multitud. Las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como las que se encuentran en los libros de Isaías o Miqueas, juegan un papel clave en el anuncio de la venida de Jesús. La KJV a menudo enfatiza el aspecto divino y solemne de estas profecías, subrayando su misticismo, mientras que la MI ofrece un enfoque más claro y explicativo. En las películas, estas profecías pueden representarse de manera enigmática y dramática, con escenas llenas de misterio, o de forma más explícita, facilitando la comprensión para un público moderno. Las parábolas de Jesús y su enseñanza moral. Las parábolas de Jesús se utilizan en las películas para transmitir enseñanzas morales y espirituales. La KJV emplea a menudo un lenguaje simbólico que resalta la profundidad de las parábolas, mientras que la MI propone un estilo más accesible, haciendo que las lecciones sean más claras para el espectador. Estas diferencias de traducción pueden influir en la interpretación cinematográfica. Un director que prefiera la KJV podría optar por un enfoque visualmente rico y simbólico, mientras que una interpretación basada en la MI podría hacer que el mensaje sea más directo y comprensible. ¿Qué parábola de Jesús te ha parecido la más impactante? El personaje de Judas. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, es uno de los personajes más complejos del Nuevo Testamento. La KJV pone énfasis en su acto de traición como una tragedia divina, mientras que la MI explora más sus luchas internas y su culpabilidad. En las películas, Judas puede ser representado como un traidor sin redención o como una figura trágica atrapada en sus propios demonios. La elección de la traducción puede influir en esta representación, acentuando ya sea el aspecto dramático y divino de su traición, o su carácter humano y falible. El Sermón del Monte y su alcance espiritual. El Sermón del Monte es uno de los discursos más célebres de Jesús, abordando temas de justicia, caridad y fe. La KJV utiliza un lenguaje que otorga a este sermón una dimensión solemne y casi mística. La MI, en cambio, adopta un tono más directo, haciendo que el discurso de Jesús sea más accesible. La versión elegida puede influir en cómo se filma el Sermón del Monte, puede presentarse como un gran discurso profético, o como una serie de enseñanzas prácticas para guiar la vida de los discípulos. ¿Qué versión del Sermón del Monte te parece la más inspiradora? ¿Prefieres una interpretación profética o un discurso más práctico y accesible? La confrontación entre Jesús y los fariseos. La confrontación entre Jesús y los fariseos es un elemento clave en los evangelios, donde Jesús critica la hipocresía y la injusticia religiosa de su época. La KJV emplea un lenguaje severo y solemne para estos momentos de confrontación, mientras que la MI pone énfasis en la claridad y la lógica de los argumentos de Jesús. Estas escenas pueden representarse en la pantalla con un Jesús fuerte y directo, o con un enfoque más calmado, donde busca iluminar a sus oponentes en lugar de condenarlos. ¿Cómo prefieres ver a Jesús representado en sus confrontaciones con los fariseos? ¿Como una figura autoritaria que denuncia la hipocresía o como un maestro que busca convencer? Los milagros de resurrección. Los milagros de resurrección, como el de Lázaro, son eventos poderosos en el Nuevo Testamento. La KJV describe estos milagros con una solemnidad que resalta el poder divino de Jesús, mientras que la MI se enfoca más en las reacciones de los testigos y en el impacto emocional del evento. Estos milagros pueden representarse en la pantalla de manera espectacular, subrayando el aspecto sobrenatural del acto, o de forma más íntima, enfocándose en la alegría y la fe de los personajes.
¿Prefieres que los milagros de resurrección se representen de manera espectacular y sobrenatural, o como eventos conmovedores que destacan las emociones de los testigos? El Arca de Noé y su interpretación visual. El relato del Arca de Noé es uno de los relatos más visualmente impresionantes del Antiguo Testamento. La KJV destaca el carácter solemne de este relato, subrayando la justicia divina y la pureza de Noé. Lambie propone un enfoque más narrativo, centrándose en la relación entre Noé y su familia. La elección de la traducción puede influir en cómo se cuenta la historia. Una versión más solemne puede acentuar la gravedad de la situación, mientras que una versión más relacional puede centrarse en los dilemas morales de Noé y su papel como protector. El sacrificio de Abraham y su impacto emocional. El relato del sacrificio de Isaac por Abraham es uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento. La KJV presenta este relato como una prueba solemne de fe, mientras que Lambie pone más énfasis en la lucha interna de Abraham, y en la intervención divina que impide el sacrificio. En las películas, esta escena puede representarse como un momento de gran tensión dramática o como un momento de revelación íntima y emocional para Abraham. Los mandamientos de Jesús sobre el amor al prójimo. Los mandamientos de Jesús sobre el amor al prójimo están en el corazón de su enseñanza, y aparecen con frecuencia en las películas bíblicas. La KJV utiliza un lenguaje rico para expresar esta enseñanza, mientras que Lambie lo presenta de manera más directa y práctica, subrayando la importancia de la acción. Estas diferencias de traducción pueden influir en cómo se transmite esta enseñanza en la pantalla. Un director podría optar por un enfoque poético y espiritual, o por una interpretación más concreta, con ejemplos de amor y caridad en la vida cotidiana. La sabiduría de Salomón y sus juicios. Los juicios de Salomón, como el del bebé disputado por dos madres, son ejemplos emblemáticos de la sabiduría divina. La KJV presenta a Salomón con una solemnidad que destaca su sabiduría como un don de Dios. Lambie, en cambio, pone más énfasis en la dimensión humana de sus juicios y en la empatía que demuestra. En las películas, estos juicios pueden representarse como decisiones divinas e implacables o como momentos de compasión y comprensión humana. La última cena y su simbolismo. La última cena, el último encuentro de Jesús con sus discípulos, es un momento altamente simbólico en el Nuevo Testamento. La KJV destaca la dimensión sagrada de esta comida, mientras que Lambie se enfoca más en la relación entre Jesús y sus discípulos, haciendo que el momento sea más íntimo. En las películas, la última cena puede representarse como un acto solemne y sagrado, con gestos rituales amplificados, o como un momento de comunión entre Jesús y sus amigos, destacando las emociones de los personajes. Las visiones de Ezequiel y su significado. Las visiones de Ezequiel, como la de los huesos secos, son algunos de los pasajes más misteriosos del Antiguo Testamento. La KJV acentúa el carácter místico y divino de estas visiones, mientras que Lambie las hace más accesibles al enfatizar su significado moral y profético. En las películas, estas visiones pueden representarse como eventos visualmente impresionantes y misteriosos, o como metáforas más claras sobre el renacimiento espiritual. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Las tentaciones de Jesús en el desierto, donde es confrontado por Satanás, son momentos de gran intensidad en los evangelios. La KJV destaca el carácter solemne de esta confrontación, mientras que Lambie se enfoca más en la humanidad de Jesús y en su lucha interior. En las películas, esta escena puede representarse como una confrontación dramática entre Jesús y Satanás, o como una lucha interior más sutil en la que Jesús resiste las tentaciones humanas. El rey David y sus salmos. David, rey de Israel y autor presunto de muchos salmos, a menudo se representa en las películas bíblicas tanto como un rey poderoso como un hombre sensible a emociones complejas. La KJV presenta sus salmos con un lenguaje poético y solemne, destacando la profundidad espiritual de sus oraciones. Lambie, por otro lado, traduce estos salmos de manera más directa, haciendo su mensaje accesible a un público más amplio. La caída de Jericó y el simbolismo de la fe. La caída de Jericó, donde los muros de la ciudad se derrumban después de que los israelitas caminaran a su alrededor durante 7 días, es un símbolo poderoso de fe en el Antiguo Testamento. La KJV acentúa la solemnidad y la dimensión divina de este evento, mientras que Lambie pone más énfasis en la disciplina y la confianza de los israelitas en la intervención divina. El libro del Apocalipsis y sus visiones. El libro del Apocalipsis, con sus visiones del fin de los tiempos, es uno de los libros más visualmente impactantes del Nuevo Testamento.
La KJV refuerza el misterio y la grandeza de las visiones, mientras que la MB intenta hacer que las profecías sean más comprensibles al insistir en su mensaje espiritual y moral. Los relatos del cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo por Moisés y los israelitas es una escena de liberación y fe que a menudo se representa en las películas bíblicas. La KJV destaca el carácter solemne y milagroso de este evento, mientras que la MB insiste más en el aspecto relacional y en el miedo que siente el pueblo ante esta prueba. Las parábolas de la oveja perdida y su mensaje espiritual. La parábola de la oveja perdida, donde un pastor deja sus 99 ovejas para encontrar a la que está perdida, es una lección de amor y redención en los evangelios. La KJV enfatiza la simbología del pastor como una figura divina, mientras que la MB insiste más en el mensaje moral, el valor de cada individuo ante los ojos de Dios. La tentación de Adán y Eva y su alcance moral. El relato de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén es uno de los momentos clave del Génesis. La KJV presenta esta tentación con una gravedad que pone énfasis en la caída del hombre, mientras que la MB se centra más en el diálogo entre Eva y la serpiente, destacando los dilemas morales de la escena. El reinado de Salomón y sus juicios. El reinado de Salomón, conocido por su legendaria sabiduría, es un tema popular en las películas bíblicas. La KJV presenta a Salomón como una figura imponente y sabia, mientras que la MB pone más énfasis en las decisiones de justicia que toma, subrayando su papel como guía moral. En las películas, Salomón puede ser representado como un rey divinamente inspirado que emite juicios implacables, o como un líder humano que muestra compasión y comprensión. El relato de Jonás y su lección de redención. La historia de Jonás, tragado por un gran pez después de huir de la misión que Dios le había encomendado, es una parábola de arrepentimiento y redención. La KJV describe este relato con una solemnidad que destaca la justicia divina, mientras que la MB insiste más en el camino de redención y arrepentimiento de Jonás. El libro de Daniel y las visiones proféticas. El libro de Daniel, con sus visiones del fin de los tiempos, y sus relatos de fe bajo la opresión babilónica, es uno de los textos más complejos del Antiguo Testamento. La KJV pone énfasis en la solemnidad de estas visiones, mientras que la MB insiste más en su significado moral y profético. El libro de Job y su alcance moral. El libro de Job, que relata las pruebas de Job frente a la pérdida de sus bienes y su familia, es una meditación sobre el sufrimiento y la fe. La KJV resalta la solemnidad del sufrimiento de Job, mientras que la MB se centra más en el diálogo entre Job y Dios, destacando las preguntas morales y espirituales que el libro plantea. La conversión de Pablo y su transformación. La conversión de Pablo en el camino a Damasco es un punto clave en el Nuevo Testamento, transformando a un perseguidor de cristianos en uno de sus más grandes apóstoles. La KJV pone énfasis en el poder divino de esta transformación, mientras que la MB resalta más la lucha interna de Pablo y su cambio de corazón. La figura de María Magdalena y su redención. María Magdalena es a menudo representada en las películas bíblicas como una figura de redención y fe. La KJV destaca su redención como un acto de gracia divina, mientras que la MB se enfoca más en su relación personal con Jesús, y su papel dentro de la comunidad cristiana. La fe de Abraham y la promesa. La fe de Abraham, quien acepta seguir el llamado de Dios, y convertirse en el padre de una gran nación, es un tema principal en el Antiguo Testamento. La KJV pone énfasis en la grandeza de la promesa divina, mientras que la MB se enfoca más en las pruebas y dilemas morales que Abraham debe superar para permanecer fiel a su fe. Las visiones de Juan en el Apocalipsis. Las visiones de Juan en el libro del Apocalipsis, como la visión de los jinetes del Apocalipsis o de la Nueva Jerusalén, son momentos visualmente impresionantes en la Biblia. La KJV acentúa la grandeza mística de estas visiones, mientras que la MB se enfoca más en su interpretación espiritual y moral. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios son el núcleo de sus parábolas y discursos. La KJV resalta la grandeza y majestuosidad de este reino, mientras que la MB pone más énfasis en el aspecto ético y práctico de las enseñanzas de Jesús. Los exorcismos de Jesús. Los exorcismos de Jesús, donde expulsa demonios de personas poseídas, son relatos poderosos del Nuevo Testamento. La KJV resalta el poder divino de estos actos, mientras que la MB se enfoca más en la liberación espiritual y emocional de las personas sanadas. Los juicios divinos en los relatos del Antiguo Testamento. Los juicios divinos, como los del diluvio o los de Sodoma y Gomorra,
son ejemplos de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. La KJV describe estos juicios con una solemnidad que refuerza su carácter ineludible, mientras que el AMBI pone más énfasis en las razones morales detrás de estos juicios. El carácter de los profetas. Los profetas, como Jeremías o Isaías, son figuras centrales del Antiguo Testamento, a menudo encargados de transmitir mensajes divinos. La KJV resalta su autoridad y estatura espiritual, mientras que el AMBI muestra más su humanidad, destacando los desafíos que enfrentan. Las tentaciones de Israel en el desierto. Las tentaciones de Israel en el desierto, donde el pueblo se rebela contra Moisés y Dios, son momentos clave en el Éxodo. La KJV pone énfasis en la gravedad de la desobediencia del pueblo, mientras que el AMBI se enfoca más en la dimensión moral de estas tentaciones, y en las lecciones espirituales que transmiten. Los milagros de Elías y su significado simbólico. Los milagros del profeta Elías, como la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta o la confrontación con los sacerdotes de Baal, son relatos destacados del Antiguo Testamento. La KJV acentúa la solemnidad y el poder de estos milagros, mientras que el AMBI se enfoca más en su significado simbólico. La sabiduría de Proverbios. El libro de Proverbios, con sus máximas de sabiduría práctica, es usado frecuentemente en películas para ilustrar lecciones morales. La KJV presenta estos proverbios en un estilo solemne y formal, mientras que el AMBI los hace más accesibles y prácticos para la vida cotidiana. La lucha de Jacob con el ángel. El relato de Jacob luchando con el ángel es una metáfora poderosa de la lucha espiritual en el Antiguo Testamento. La KJV presenta este evento con un simbolismo solemne, mientras que el AMBI pone más énfasis en la lucha interna de Jacob y su transformación personal. La revelación de la alianza a Moisés y su importancia. La revelación de la alianza a Moisés en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos, es un momento fundamental del Antiguo Testamento. La KJV acentúa el carácter sagrado y divino de esta revelación, mientras que el AMBI pone énfasis en su impacto moral y social para Israel. Las mujeres de la Biblia y su papel. Las mujeres de la Biblia, como Esther, Ruth o María, desempeñan roles importantes en la historia bíblica. La KJV a menudo presenta a estas mujeres en un lenguaje que refleja su sumisión a la autoridad divina, mientras que el AMBI pone más énfasis en su valentía e iniciativa. El papel de José y su sueño. El sueño de José, hijo de Jacob, en el que está destinado a convertirse en un líder, es un momento clave en el relato del Génesis. La KJV pone énfasis en el aspecto divino del sueño de José, mientras que el AMBI se enfoca más en la lucha interna de José frente a la adversidad. Las oraciones de Jesús y su impacto emocional. Las oraciones de Jesús, especialmente en el jardín de Getsemaní, son momentos de intensa emoción en el Nuevo Testamento. La KJV destaca la solemnidad de estas oraciones, mientras que el AMBI insiste más en la angustia y las luchas internas de Jesús ante su destino. La crucifixión de Jesús y su simbolismo. La crucifixión de Jesús es el momento central de la pasión. La KJV presenta este evento con una gravedad solemne, subrayando la dimensión sacrificial del acto, mientras que el AMBI se centra más en el impacto emocional de la escena para los testigos y discípulos. Resumen de los puntos clave del video. Versiones de la Biblia y su impacto. Hemos explorado cómo diferentes versiones de la Biblia, como la KJV y la AMBI, influyen en la forma en que los relatos bíblicos son traducidos y percibidos. Eventos importantes. Se abordaron eventos como la crucifixión de Jesús, el cruce del Mar Rojo, o la tentación de Adán y Eva desde diferentes ángulos, mostrando cómo cada traducción ofrece una interpretación única de estos relatos fundamentales. Personajes bíblicos. Personajes como Moisés, David, María Magdalena, y los profetas fueron examinados a través de sus representaciones cinematográficas, influenciadas por las elecciones de traducción y las sutilezas de sus historias. Visiones proféticas. Las visiones proféticas del Apocalipsis, Daniel y Ezequiel fueron analizadas, mostrando cómo las traducciones hacen que estos pasajes místicos sean más accesibles o más misteriosos e impresionantes visualmente. Enseñanzas importantes. Enseñanzas clave como las bienaventuranzas, las parábolas de Jesús y los mandamientos sobre el amor al prójimo fueron comparadas en sus versiones respectivas, subrayando su papel en las adaptaciones cinematográficas para transmitir lecciones morales y espirituales. Conclusión. Cada versión de la Biblia moldea la manera en que estos relatos sagrados son vividos e interpretados. Gracias, esperamos que este video les haya gustado. Hasta la próxima.